¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, comenzamos. Pues vamos a comenzar. A ver. Dice, ¿cómo identifico la voluntad humana para poder dejarla? Bueno, yo creo que es muy sencillo, mire. En la divina voluntad, todas nuestras acciones, todo lo que hacemos, debe ir dirigido a darle vida a la divina voluntad en lo que estamos haciendo, en lo que nos estamos dedicando. La voluntad humana es muy fácil reconocerla cuando vamos tras alguna finalidad nuestra, cuando todo lo que estamos haciendo es por nuestro interés, por nuestro gusto, nuestro deseo. Eso es voluntad humana. Cuando hacemos lo que hagamos, aunque antes no nos gustara o nos gustara, pero en la actualidad lo hacemos con la única finalidad de darle vida a la divina voluntad, en ese momento la voluntad humana ya quedó atrás. Yo creo que sería como muy sencillo así, ¿no? Sí. Okay. Entonces, ¿la misa y la comunión no son necesarios estando en la divina voluntad? ¿En dónde específicamente le dice Jesús a Luisa que ya viviendo en la divina voluntad no hay que ir a misa ni confesión? Bueno, lo voy a contestar de alguna manera así medio burlona. No sé en qué programa lo vio, o sea, se equivocó de programa, ¿no? No, definitivamente eso nunca se ha dicho. O sea, es total y absolutamente al contrario. O sea, el estar en la divina voluntad ahora nos obliga más a las cosas de Dios o a lo que Dios quiere, pero sobre todo, por ejemplo, a la comunión. Porque en la comunión, el alma que vive en la divina voluntad es la única que le puede pagar a Jesús, reparar por haberse quedado en la Eucaristía. Todas las demás, o sea, pueden ser almas muy buenas, muy devotas, muy eucarísticas, pero si no viven en la divina voluntad, no se le está dando a Jesús la reparación total, completa, que Él requiere. Así que en definitiva, no sé dónde lo escuchó, vuelvo a repetir, o sea, eso totalmente equivocado. Dice, cuando Jesús desde la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿a quiénes se refiere? ¿A quiénes se refiere? Bueno, se refiere a todos nosotros. En forma puntual se está refiriendo a los verdugos, o sea, así como muy directo. Pero en forma real se está refiriendo a todos nosotros. O sea, recordemos que todos los sufrimientos de Jesús no son ocasionados, o sea, no son infringidos por los soldados. Lo voy a poner de esta manera, los soldados están siguiendo las órdenes de nosotros. Yo le digo al soldado, dale, o sea, clávale una espina, dale un golpe en la cabeza, en la corona, para que le duela más cada vez que pienso mal. Yo le digo al soldado, dale un latigazo o dale un golpe cuando yo peco. Yo le digo a los soldados, clávalo cuando yo hago pecados mortales. O sea, así que el perdónalos porque no saben lo que hacen, se está refiriendo en tiempo y espacio a los soldados, tiempo y espacio a los judíos, en forma general, en forma divina a todos nosotros. Dios le dijo a Noé lo de hacer un arca, acumular alimentos, guardar animales, etcétera, para sobrevivir en el diluvio. Ahora el cielo nos dice lo mismo. Doctor, creo que debería ser más prudente cuando expresa opiniones personales que contradicen los mensajes de Nuestra Señora, sin olvidar que estos mensajes están validados por la Iglesia. ¿Qué le digo? O sea, acepto lo que usted dice. ¿Es una opinión personal? Sí, definitivamente sí. Pero una opinión personal basada en todo lo que Jesús nos habla en el libro del cielo. Jesús nos dice que Él se encargará
de todos aquellos que vivan en su voluntad. Jesús nos dice que nuestra Madre Santísima está recorriendo el mundo para marcar a sus hijos que no serán tocados por los flagelos. Jesús nos habla en cantidad de veces de que Él en un momento dado suple todas las necesidades. Nos habla de que los alimentos, o sea, la virtud de alimentar no es por el alimento, no es por la carne, por el huevo, por la leche, sino por la divina voluntad que está en eso. Por lo tanto, todo lo que Dios puede poner, todo lo que Dios puede hacer ante nosotros es algo que ni siquiera tenemos idea. Y recordemos, no solo de pan vive el hombre. No solo de pan vive el hombre. Si esto yo lo entiendo, si esto está mal entendido, perdón, entonces sí es una opinión totalmente personal. Pero si esto lo baso en todo lo que Jesús me dice, entonces simplemente lo que estoy haciendo es creyéndole a Jesús. Y no cambio absolutamente ni una palabra. O sea, no se me hace lógico que estemos preocupados por el qué comer, por el qué, en dónde refugiarnos, cuando nuestro verdadero refugio es Cristo y es María. Entonces, perdón, pero yo creo, honestamente lo voy a decir así, la Virgen puede estar hablando de esto, sí, para todo el mundo que no cree en Dios. O sea, probablemente sea esa la finalidad. Pero si a todo aquel creyente, definitivamente debemos estar conscientes que Él proveerá. Y vuelvo a poner el ejemplo del pueblo israelita. 40 años en el desierto. Miles de personas con ganado, ¿sí? En el desierto, y sobrevivieron. ¿Gracias a qué? ¿A los marcianos? O sea, a los extraterrestres. Por favor, no seamos niños. Gracias a un milagro abierto de Dios. No sé qué opinan. Sí, estaba pensando en Marta Robán, que estaba leyendo el otro día de ella. 50 años sin comer, sin tomar agua y sin dormir. Así es. En Luisa, Sí. En Luisa, muchísimos años sin comer, o sea, nada más con la Eucaristía. O sea, eso es, desafortunadamente, tenemos una idea de nuestro Dios y de Jesús muy pequeña. En verdad, tenemos un Diosito de este tamaño. Y pensamos que este Diosito de este tamaño tiene que estar recurriendo a cosas humanas. Y se nos olvidan frases desde el Antiguo Testamento: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sí? Frases en el Evangelio: primero busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será dado por añadidura. Y ahí entra casa, vestido y sustento. O sea, perdón, pero yo creo que el que debe corregir sus ideas deben ser ustedes. O sea, deben de aferrarse más a Dios, más a lo que Jesús nos dice, que a lo que nosotros podemos prever. Esa es la diferencia entre voluntad humana y voluntad divina. De acuerdo a la pregunta primera, ¿cómo identifico la voluntad humana? Así, tratando de buscar lo que yo creo que debo buscar, a lo que yo le temo, a quedarme sin comida, a quedarme sin refugio, a quedarme sin nada. Esa es voluntad humana. Voluntad divina, Dios proveerá. Somos un milagro viviente. Yo me pongo a ver cuántas células tenemos, como 3,000 billones. Más o menos. Y todas están en movimiento, todas saben qué hacer, todos estamos vivos, pues es un milagrazo, ¿no? Así pensar en detallitos como comer. Y eso lo ponemos en el punto de decir, eso se lo debemos a la vaca. Digo, porque nos comemos la carne. Sí. Eso se lo debemos a la gallina porque como huevos. ¿Sí? No, por favor. O sea, simplemente oigamos las palabras de Jesús.
O sea, todos los alimentos sin la virtud de la divina voluntad serían como una pintura, como algo pintado, que no tiene capacidad de nada. Por lo tanto, si Jesús mismo nos está diciendo que su voluntad es la que da el alimento, pues muy bien nos lo podría dar en el aire. Si al aire le da la virtud de alimentarnos, el aire nos puede alimentar. Si Dios le da la virtud, no sé, al agua, de servir de alimento, no nada más de las funciones del agua, sino de las funciones proteicas y todo, también lo puede hacer. No es problema. No es la vaca, ni la gallina, ni el puerco lo que me alimenta. Es Dios. Dice, ¿y por qué en mundo católico invitan a personas a dar testimonio? Este es un tema que vale la pena como dejarlo muy en claro. Según Jesús, porque todos lo sacamos del libro del cielo, hay una lectura en donde Jesús le dice a Luisa que el abrir los secretos del alma, o sea, el abrir a todos los demás de lo que Jesús hace en el alma de cada uno, es perder el ímpetu, perder ese impulso que nos lleva a seguir adelante. Él dice que esto lo podemos abrir con el confesor, porque el sacramento, o sea, impide que se pierda ese ímpetu. Pero todo lo demás, definitivamente no debe de haber testimonios. Que inviten a personas a dar testimonios, bueno, definitivamente yo pienso que es desconocimiento, yo pienso que es un error, definitivamente, y lo voy a decir de una manera también un poquito abrupta, pero la persona que da un testimonio es una persona que quiere como, no sé cómo decirlo así, darse a conocer lo grande que Dios ha hecho en ella. No sé qué piensen de esto. Sí. O sea, ¿cuál es la motivación para decir, es que Dios ha hecho esto en mí? Bueno, a lo mejor sí. Si yo veo una persona que tiene un problema, como yo tuve ese problema, digamos, y digo, bueno, a ver si te sirve esto que me sirvió a mí. Bueno, es que ahí estamos hablando de los efectos. Los efectos de lo que Dios hace en nuestro interior. Por ejemplo, una persona alcohólica y que dice, Dios me sacó del alcoholismo, perfecto, no hay problema. Dios me sacó de la drogadicción, perfecto, pero eso no es lo que hizo Dios en su interior. Lo que hizo Dios en su interior es lo que motivó el cambio exterior. Pero abrir lo que Dios está obrando en nosotros definitivamente no se debe decir. Por lo tanto, yo sigo pensando que de acuerdo a lo que Jesús nos dice, es un desconocimiento o un error el poner un programa de este tipo. Y también vale la pena decirlo, estamos siguiendo el ejemplo de todos nuestros hermanos separados, que esa es una de las estrategias, el abrir esto para decir, vean lo que Dios hace. Y entonces eso atrae. También yo creo que no es adecuado. Y entonces una pregunta. En el programa en el que vino una persona a dar su testimonio de conversión, de que tenía una vida íntima, pues no acorde a la vida que Jesús nos propone, a lo que creó Dios, principalmente, si se acuerdan de ese programa. Entonces ahí su testimonio es, ¿él se abrió o no se abrió? ¿Por qué fue posible que llegara él a decirnos esto? Bueno, es exactamente lo que estábamos comentando ahorita en este momento. O sea, es el efecto exterior de lo que Jesús hizo en el interior. Nunca nos habló de lo que su alma recibió de Jesús. Nos habló de lo que su alma hizo en el exterior.
que fue cambiar de actitudes, cambiar de atracción. O sea, nunca habló de lo que Dios actuó en el interior de él. Entonces, eso es el testimonio que yo les digo. O sea, el testimonio exterior, es más, a veces ni siquiera se necesita decir. Se ve, se nota. O sea, alguien que era alcohólico y ahora ya no toma. Alguien que era con atracción de este tipo y ahora ya no la tiene. O cuando menos ya no lo manifiesta. Alguien que era, no sé, o sea, drogadicto y ahora ya no. O sea, ese es el efecto exterior, ¿sí? Pero lo que Dios hizo en su interior, lo que transformó en su interior, eso no se dice. Y eso esta persona no vino a decirlo aquí. O sea, nunca hay esa parte así. Pero cuando se empieza a hablar de que Jesús me dijo, porque estos son los testimonios, ¿no? Es que Jesús me dijo, Jesús es que yo vi, es que yo sentí, es que yo... No, ahí ya las cosas cambiaron. Porque ahí ya está hablando de la relación íntima de Dios con él. Y eso no se dice. Okay. Doctor, ¿y cuando no se tienen dones ni devociones, a qué se puede renunciar? Dones ni devociones. No, pues ahora sí lo puso difícil. No, pues, o sea, mire, volvemos también a lo que ya hemos dicho. La renuncia es a nuestra voluntad, a la acción de nuestra voluntad con sus propios atributos. Entonces, si yo tengo un don, o tengo una devoción, o tengo una afición, o tengo un hobby, o tengo lo que tenga, si es por motivación propia, o sea, porque lo quiero, porque me gusta, porque me atrae, porque con eso me siento bien, porque con esto me siento tranquilo, porque con esto siento seguridad. O sea, esas son voluntad humana y a eso es a lo que debemos renunciar. Y no necesariamente se refiere a la parte religiosa. O sea, no necesariamente devociones o a tipo de práctica dentro de la iglesia. Se refiere a toda nuestra vida, o sea, no es nada más la parte espiritual. Recordemos que el desapego debe ser en lo material, en lo moral y en lo espiritual. En lo material pues es fácil reconocerlo, todo lo que indica poseer, tener, ¿sí? Conseguir. En lo moral, los afectos. Los afectos, o sea, el ser estimado, el tener una familia, el estar con ese sentimiento exagerado hacia los hijos, hacia los padres, olvidándonos de que siempre debemos ver a Jesús en los demás. Y debo amar a Jesús como padre, debo amar a Jesús como madre, debo amar a Jesús como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como compañero de trabajo, como amigo. Debo amar a Jesús, no a la persona. Entonces, cuando yo amo a la persona, estoy quitando a Jesús de ahí y eso es exactamente donde estoy fallando. ¿De acuerdo? Una pregunta, entonces si veo a Jesús en una persona y me apego a ella por estar viendo a Jesús, ¿eso es lógico o no es lógico? No, eso ya es un artificio de la voluntad humana para seguir apegada a la persona. ¿Es pretexto? Claro. O sea, debemos ver siempre a Jesús en los demás. O sea, y esto el Evangelio lo deja muy claro. O sea, vengan benditos de mi Padre porque me dieron de comer, me vistieron, me visitaron. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hicieron con alguno de estos. Y ustedes apártense de mí porque ni me dieron de comer, ni me vistieron, ni me visitaron. Señor, ¿cuándo te vimos y no lo hicimos? Cuando no lo hicieron con uno de estos. Cuando te pidan, da, nunca niegues, nunca le voltees la cara al que te pide. O sea,
eso es exactamente lo que Jesús nos enseña, pero lo que nunca hacemos. ¿Y por qué debemos verlo? Porque Él se manifiesta en cada uno de nuestro prójimo. Se manifiesta en mí para que los demás lo hagan conmigo. Se manifiesta en los demás para que yo lo haga con los demás. Entonces, si yo me apego a la persona, estoy faltando al primer mandamiento, que es amarás a Dios sobre todas las cosas, y las personas están incluidas. ¿Sí? Dice, ¿cómo van a quedar todas las devociones con respecto a la divina voluntad? Bueno, creo que lo acabamos de responder, o sea, con todo esto que hemos hablado de la voluntad humana. O sea, las devociones son caminos. Todo lo que nosotros tenemos en nuestra iglesia es un camino para llegar a Dios, es un camino para acercarnos, para estar bien con Él y para entablar esa relación que Él quiso en su mente desde toda la eternidad. El vivir en la divina voluntad, no se nos olvide, es un regreso al punto de origen. Creo que es una frase que no hemos todavía como puntualizado. Regresar al punto de origen, a la finalidad para la que fuimos creados. En el punto de origen, Adán, cuando Dios creó a Adán y ya Adán empezó a vivir, en ese momento Dios no le dijo, mira, tienes que hacer estas devociones, tienes que hacer este tipo de prácticas, no tienes que hacer nada, porque la santidad de Adán era total, era completa. Que la santidad, si medimos la santidad se mide por el amor que Dios te da. O sea, la santidad no se mide por las acciones nuestras. La santidad se mide de acuerdo a la cantidad de amor que Jesús tiene para nosotros. Bueno, ¿y cómo nos ganamos ese amor? Viviendo su vida, estando a la par con Él, teniendo el amor de Él en nosotros para poder corresponderle en amor, para que Él se pueda encontrar en nosotros. O sea, simplemente cuando dice que Él se va buscando a sí mismo en nosotros. Entonces, en la medida que Dios me ame, es en la medida que yo soy santo. Un amor de más de Jesús en mí eleva mi santidad a grados infinitos. Pero eso lo consigo gracias no a mis actos, sino a el amor que Él me tiene. ¿Y cómo consigo ese amor? Amando. Amando, yo puedo hacer muchas cosas exteriores que no van motivadas por el amor y eso no me da grado de santidad. Eso que quede muy claro. Entonces, para el mundo puede ser que las cosas que hago sean como santas y me vean como santo, pero eso es para el mundo. Para Dios es muy diferente. Para Dios, alguien que quizá no haga nada, o sea más santo que todos los demás. El ejemplo perfecto, nuestra Madre Santísima. En el mundo exterior, en el mundo normal, no hizo nada. No fundó órdenes, no hizo milagros, no nada. Pero en su sencillez, en su simplicidad, hizo lo que nadie podrá volver a hacer. Darle vida a Jesús en este mundo. Vivir siempre unida a Él, siendo el cielo de Jesús en esta tierra. De alguna manera, o sea, ya lo estamos diciendo, es la hija del Padre, la esposa del Espíritu Santo y la madre del Hijo. Estamos hablando de la Trinidad. Estamos hablando de la Trinidad. Y eso es lo que María es, pero fue en una mujer simple, sencilla, con acciones total y absolutamente normales, sin cosa exterior.
Jesús le dice a Luisa, bueno, en alguna de las lecturas se le aparece San Luis Gonzaga, ella tenía mucho afecto por San Luis Gonzaga, ¿no? Y Jesús le dijo que es un gran santo porque todo lo hizo por amor. Entonces ahí está lo que usted dice, que la santidad es la cantidad del grado de amor que tengamos. No, la cantidad con la que Dios nos ama. Nos ama. Eso es lo que va produciendo la santidad en nosotros. Y ahí había correspondencia de San Luis. Claro. O sea, en esa correspondencia, y cada vez que Él corresponde, Dios ama más. Dios ama más. Entendido el amor como la parte de darse. O sea, vamos como completando en nosotros esa figura de Jesús, pero en totalidad, hombre y Dios verdadero. No nada más el hombre, sino el hombre y Dios verdadero. Hay otra lectura muy al principio donde Luisa visita el cielo y dice que hay un canto continuo, que hay voces melodiosas. No sé si recuerdan esa lectura. Y dice que la voz, o sea, la potencia de la voz y el canto es el amor. Que los que más aman son los que tienen voz más fuerte, o sea, y los que se elevan las notas más altas son los que tienen más amor. El amor, para Dios es amor. Nuestra teología, por favor, nuestra teología debe ser el amor. Dejémonos de teologías, amemos y dejémonos amar, dejémonos que nos ame. Eso es todo, esa es la mejor teología que hay. Jesús no vino a decir palabras rimbombantes y todas así, grandes disertaciones y discursos. No, vino a enseñarnos el amor y a predicarnos el reino. Esa es la teología. ¿Ya? Yep. Sí. Doctor, le comento, encontré la divina voluntad. Vivo con un dolor muy profundo. Quiero que Dios termine su obra y me lleve muy pronto. A lo que más temo es vivir muchos años. Si por mí fuera, que me lleve ahora, en acto divino de profundo amor y abandono. No soporto más esta vida. Bueno, ¿qué decir? Hay muchísimas cosas aquí, pero yo creo que lo principal es que hay un sentimiento de minusvalía. Hay un problema de depresión. O sea, algo en su vida está tremendamente mal y que la ha ido haciendo llegar a este punto. Bueno, perdón, ya lo puse como femenino, no sé si sea femenino o masculino, pero de todas maneras. Entonces, o sea, empieza su cuestionamiento con encontré la divina voluntad. Perfecto, esto se compara totalmente a la parábola del hombre que encuentra la perla, el tesoro escondido. ¿Qué hace este hombre? Encuentra, ve lo valioso que es ese tesoro, esa perla, la entierra y va y vende todo lo que tiene para poder comprar ese terreno. Por favor, haga lo mismo. Venda sus angustias, venda sus depresiones, venda sus frustraciones, venda ese deseo de morir, venda esa insatisfacción de la vida. Véndalos, desprécielos y compre la perla que encontró, que es la divina voluntad. Y la divina voluntad le va a dar un deseo de vivir enorme, no por el hecho de vivir, sino por el hecho de amar más a Jesús, de conocerlo más y sobre todo de poderle ofrecer más actos de amor, de gloria, de reconocimiento, de reparación. Venda lo que tiene, ¿sí? No recurra a nada humano. No recurra a psicólogos. No recurra a psiquiatras, no recurra a ansiolíticos, no recurra a antidepresivos. Todo eso es veneno para usted.
recurra al tesoro que encontró, que es la divina voluntad. Dice, cuando alguien murió pidiendo perdón a otra persona y ésta no se lo otorga, ¿eso le aumenta el purgatorio? No, un momento. El perdón, o sea, cuando alguien pide perdón, se está perdonando a sí mismo. O sea, yo le pido perdón a Alejandra por lo que le he ofendido. De ella depende si me perdona o no. Yo ya quedé satisfecho, ya quedé sin culpa, sin nada, porque ya me humillé ante ella diciéndole perdóname. Si me perdona o no, perdón, no tiene sentido. Entonces, no es que aumente la culpa o la disminuya. La respuesta del otro no disminuye ni aumenta. Lo que disminuye o aumenta es mi actitud. Mi actitud soberbia de decir no tengo por qué pedirle perdón, eso aumenta mi culpa. Mi actitud de decir, híjole, fallé, estuve mal, voy a pedir perdón, eso disminuye mi culpa. Pero el que no perdona y se muere. Bueno, no, ahí estamos hablando del lado contrario. Es que eso fue lo que entendí, que la persona que estaba muriendo no le otorga el perdón a la que estaba viva. Dice, cuando alguien murió pidiendo perdón a otra persona y esta no se lo otorgó, ¿esto le aumenta el purgatorio? Aquí está hablando de la persona que muere y esa persona es la que pidió perdón y la otra es la que no le otorgó el perdón. No. Entonces ya la culpa quedó en la que no otorgó el perdón. Sí, esa es la culpa de la persona. Pero la persona que está muriendo está descargando y se está humillando y está pidiendo perdón. Okay. No hay problema. Y a la otra le queda más purgatorio. Eso. Porque no perdonó 70 veces 7. Muy bien. Casi de continuo está el sufrimiento de Jesús, pero la humanidad de Jesús ya no puede sufrir pues está glorificada. Entonces, ¿quién o qué sufre tanto? ¿La divinidad? Aquí necesitamos como tener un poquito abierta la mente. Primero, en Dios, sus actos y todos los actos de toda la historia son un eterno presente. La pasión de Jesús está en un eterno presente, se está realizando en este momento. Y esa pasión que se está realizando en este momento, se está realizando en la Eucaristía. O sea, Jesús en la Eucaristía está sufriendo su pasión, que fue toda su vida. No es una pasión cruenta, o sea, cruenta quiere decir física, vamos a ponerlo de esta manera. Pero la parte espiritual se está llevando a cabo. Ahora, en ocasiones escoge personas que donde él quisiera seguir sufriendo, que son las almas víctimas, y les pregunta si quieren cooperar con él sufriendo la parte cruenta, la parte física. Y entonces el Verbo eterno, que es el que está pidiendo esto, entra a sufrir en esa persona, o sea, toma a esa persona como otra humanidad. Y se lo dice a Luisa, le dice, mi humanidad ya es gloriosa, incapaz de sufrir. Por eso voy buscando otras humanidades en las cuales poder seguir sufriendo. ¿Qué está diciendo? Quiero continuar con la parte de la redención, quiero continuar con mis sufrimientos, pero necesito una humanidad. Yo como divinidad no puedo sufrir, no soy capaz de dolor. Entonces necesito una humanidad en donde yo poniéndome en ella, ahora yo puedo seguir sufriendo. Entonces son dos tipos de sufrimiento, el alma víctima y en la Eucaristía. Y ahora todas las personas, todas hemos tenido sufrimientos en la vida. O sea, todos tenemos algo que nos haya hecho sufrir, sentir dolor. Y Jesús usa esos sufrimientos como propios. Él tuvo que tomar todos nuestros sufrimientos y los tuvo que sentir Él. Y tuvo que repararlos Él.
Entonces eso es una acción de Él en nuestros sufrimientos. Y ahora, si esa persona ya conoce algo que puede unirse o puede ofrecer su sufrimiento para unirlo a la pasión de Jesús, ese sufrimiento se vuelve el sufrimiento de la pasión de Jesús. Ahí se deposita toda la pasión de Jesús. Y en la divina voluntad, bueno, la divina voluntad es toda persona que vive en la divina voluntad es un alma víctima. Un alma víctima porque está siguiendo la parte del victimado total de Jesús, que es no en la parte exterior, sino en la parte interior. Es en la voluntad, y la voluntad queda clavada con un clavo por cada acto que la criatura haga. O sea, no son 3 clavos, sino es un clavo por cada acto. Y esa es la crucifixión del alma, que esa es mucho mayor, más valiosa que la crucifixión exterior. Así que esas son las maneras en que sigue sufriendo. Y por ejemplo, Jesús toma los sufrimientos de las personas y para seguir sufriendo. Uh-huh. Pero si esa persona, aparte de que está sufriendo, se rebela contra Jesús, le duplica el sufrimiento a Jesús. Le duplica el sufrimiento. Tiene que redimir el sufrimiento de ella y aparte tiene que redimir la rebelión contra ese acto de Jesús, el rechazo. Vaya, pobre Jesús. Así es. Le aumentamos los sufrimientos. Uh-huh. Por eso es que somos sus verdaderos verdugos. Y vuelvo a repetir, o sea, los soldados en aquel tiempo, los judíos en aquel tiempo, son nuestros sirvientes, porque nosotros somos los que le estamos diciendo, hazle esto, hazle lo otro, escúpelo, golpéalo, en fin, somos nosotros. Eso es algo que también, o sea, tenemos la mentalidad de que son los judíos o son los romanos. Y decimos, ay, qué mal, qué hombres tan malos, tan así. No, somos nosotros, por favor, somos nosotros. Dice, casi de continuo está el sufrimiento. No, es otro. Dios nos ha dado potencias para llegar a conocerlo, buscarlo, pero cuando dice, muchos son los llamados y pocos los elegidos, ¿cómo interpretar esto? Da lugar a pensar que Él elige. Bueno, prácticamente así dicho rápidamente, como si leyéramos el periódico, pues sí, da esa parte. Dios elige, sí, Jesús elige, sí, pero elige a aquel que quiere ser elegido. Él elige a la persona que se presta para llevar a cabo la vida que Él quiere que llevemos. En la medida que una persona se entrega, es en la medida en que Jesús elige. Hay ocasiones en que elige personas que aparentemente no tienen nada de relación con Él. Y el ejemplo que todo el mundo conoce es San Pablo. San Pablo, o sea, todo el mundo dice que Dios lo tiró del caballo, que nadie sabe si iba a caballo o no iba a caballo, pero lo tiró del caballo y ahí lo convirtió. Y uno dice, bueno, es que Dios elige a personas incluso contrarias a Él. Y yo les preguntaría, ¿será cierto que eligió a un contrario? Sí, pues, ¿será cierto que eligió a un contrario? Era alguien muy leal. Era alguien muy leal, o sea, Dios elige de acuerdo a las cualidades y a los comportamientos de la persona. San Pablo era un hombre recto totalmente, un hombre fiel a su creencia, fiel a su Dios, un hombre que tenía una integridad y un valor dentro de su práctica religiosa total y absolutamente entregados a Dios. Por lo tanto, lo que Jesús está viendo es todas esas cualidades en San Pablo y lo único que hay es que hay un pequeño error. Está desviando toda esa potencia, esa potencialidad que tiene
en el Dios anterior. No es que sean dos dioses. Está hablando del Dios de las guerras, del Dios de los ejércitos. Ahora lo único que tiene es entender que es Abba, Padre. Nada más. Pero todas esas cualidades que tenía San Pablo, esas cualidades son las que permiten que Jesús lo elija y diga, este es el adecuado, de acuerdo a las características de él. Se le presenta, se le manifiesta y entonces San Pablo cambia. Y todo aquello que tenía allá, ahora lo cambia al cristianismo y sigue siendo el mismo San Pablo, el mismo valor, el mismo empuje, la misma, o sea, toda esa cantidad de cualidades de él, pero puestas en el camino ya con Jesús. ¿Lo eligió Jesús? Bueno, lo elige porque San Pablo eligió seguir a Dios y lo eligió de una manera total y absoluta. Eso es lo mismo que puede pasar con nosotros. Dios sabe las características de cada uno. Y Dios conociendo el futuro, Dios conociendo en su acto único, teniendo la vida de todos, puede ser que a alguien que parece de lo peor, lo elija, pero lo elija gracias a todo lo que tiene en su interior. Entonces, la persona la que pone su elección, ella es la que elige servirle a Dios sin saberlo, de acuerdo a sus cualidades. Entonces, Dios no elige ciegamente, es el hombre el que se pone como elegido para que Dios lo elija a él. Doctor, ¿la divina voluntad es el pensamiento de Dios? La divina voluntad es todo. Recordemos que la divina voluntad es el motor de Dios, motor, lo que mueve, la fuerza, la potencia, como queramos llamarlo. Es lo que mueve todos los atributos de Dios. Y junto con eso es el almacén de todos los actos que Dios realiza. Por lo tanto, el pensamiento de Dios es movido por la divina voluntad. Podríamos decir que sí, en ese sentido. Pero no es solo el pensamiento, sino es el motor de la potencia, el motor de la bondad, el motor del perdón, el motor de la santidad, el motor del amor, el motor de todos los atributos de Dios. Dios no se mueve si no es por efecto de su voluntad. Y ese acto único que nosotros conocemos y decimos que Dios todo lo tiene en un solo acto, está encerrado en la voluntad de Dios porque es el almacén de todos los actos de Dios. Muy bien. Gracias, doctor. Terminamos. ¿Ya? Vaya, creo que es la primera vez que terminamos todo. Pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Le damos las gracias a Alejandra, Gracias, a doctor. Alejandro, Gracias, doctor. sí, y a Paris, Gracias, padre. y sobre todo a ustedes. Y esperemos verlos la próxima semana. Hasta luego, amigos. Hasta luego, muchas gracias, buenas noches. Saludamos y agradecemos a nuestros amigos que nos escriben desde Canadá, Phoenix, Perú, Guanajuato, Brasil, Colombia, Nuevo León, Honduras, Puerto Rico, Paraguay, Miami, Toluca, Costa Rica y California. Hasta luego, amigos. Hasta luego.